En el video 15 parte 2 y quedamos en que lo íbamos a hacer con tubería. Como dijimos en los avances del video 15 parte 2, vamos a tirar un circuito desde aquí del panel. Vamos a correrlo por aquí, por esta tubería. Vamos a venir aquí a esta caja, que incluso aquí en esta caja podemos poner un tomacorriente. Seguimos aquí, aquí vamos a tener un three-way. Vamos a ir de esta a esta. Aquí vamos a tener un four-way. De esta hemos venido con tubería también a esta. Aquí vamos a poner otro four-way. De esta hemos venido a esta de acá. Y aquí vamos a poner el otro three-way, para dominar la luz de 4 lugares diferentes. Y de aquí, de este three-way, hemos venido con otra tubería aquí a esta luz. Y de esta luz hemos venido con otra tubería a esta luz. Entonces vamos a salir de aquí del panel por esta tubería. Aquí esta caja en la cual podemos poner un tomacorriente porque va a estar la línea. De ahí vamos a seguir por esta tubería a este primer three-way. De esta tubería vamos a seguir por aquí, que corre aquí atrás, por esta tubería a este primer four-way. Por esta tubería salimos y vamos a ir, acá la pueden ver, la de arriba, este de aquí, que viene aquí a este segundo four-way. Giramos por aquí, que este es el segundo four-way. Nos vamos por esta tubería, que como ustedes pueden ver, va por aquí arriba, coge por aquí, baja aquí al otro three-way final. De ahí del three-way final venimos a esta luz, y de esta luz por este tubo, de esta luz por este tubo nos vamos a ir a la segunda luz. Vamos a abrir el panel, vamos a quitar la tapa para poder tirar los alambres por ahí. Bien, ya hemos abierto el panel. Ahora vamos a empezar a correr los cables, empezando por este tubo que irá a la primera caja. Bien, vamos a comenzar a alambrar. ¿Qué necesitamos para este circuito? Necesitamos la línea. Vamos a usar un vivo rojo, el neutro blanco, y como estamos usando tubería en trabajos residenciales, la tubería hace como tierra. Por eso que en cada caja tenemos un cable verde. Acá, cable verde acá, para instalar la tierra luego. ¿Qué hacemos? Le ponemos aquí un poquito de tape para que no se nos trabe si hay algún conector o coupling. Tenemos la línea aquí, ya la tenemos allá en aquella caja. Aquí luego vamos a instalar el neutro en la barra del neutro, aquí en esta barra o en esta, cualquiera. Y este vivo vamos a usar uno de estos breakers que tenemos disponible aquí. Ahora vamos a seguir. Podemos suponer que esta caja es un tomacorriente y vamos a seguir con la línea de ese tomacorriente a esta caja donde vamos a poner el primer three-way. O quería decirle que las cajas a veces tienen un hueco que ya lo habíamos usado antes, pero se pueden reusar usando un Keosil como este, que son unas cositas para tapar hueco y volver a usar las cajas. Los ponemos aquí, por ejemplo, y la caja se puede volver a reusar. Ahora vamos, ya tenemos aquí el primer three-way. ¿Qué pasa ahora? Aquí tenemos el neutro, el vivo y la tierra, que es la tubería, pero de un three-way al primer four-way tenemos que tirar los dos mensajeros, que en este circuito los voy a usar azules para demostrar que no importa que se crucen o no, y el neutro, que va a seguir hasta las luces.
O sea, de aquí, recuerden que el three-way tiene 3 tornillos, 2 dorados, 1 negro. Cuando tire los 2 mensajeros, va a ser para los 2 dorados. Y el negro va a ser para el vivo, para este. Y el neutro que va a seguir para las luces. Bueno, ahora estábamos aquí en la caja de aquí atrás, de este three-way. Vamos a ir a través de la tubería que sube arriba y baja y vamos a venir a este primer four-way. ¿Qué necesitamos, como dijimos? Los 2 mensajeros, el neutro que va a seguir para la luz, la tierra, la tubería. A veces los cables empujándolo se traban cuando las distancias de las tuberías son muy largas. Cuando eso sucede, tenemos que usar un fish tape. Bueno, aquí no pasó, aquí pasó bien. Ya lo tenemos aquí, en el primer four-way. Decía que a veces cuando se traban los tubos en las tuberías hay que usar un fish tape, que tal vez lo tenga que usar aquí ahorita. Lo voy a usar ahora porque del segundo four-way, del primer four-way al segundo four-way, que está de este lado de acá, es un poquito más largo el tubo y no quiero pasar trabajo que se me trabe, entonces vamos a usar una cinta que es para alar cable. Bueno, ya tenemos los 2 mensajeros del primer three-way al primer four-way y el neutro que va a seguir para la luz, y volvemos otra vez siempre a recordar la tierra es la tubería. Bien, como digo, vamos a usar un fish tape porque esta tubería tiene algunos couplings y no quiero que se me trabe el cable. No es tan larga la tubería, pero para evitar un poco los problemas usamos un fish tape como esto. Es metálica, tiene algo de acero. Ustedes verán que va a salir aquí. Ya está ya. Jalamos. Tenemos, ya tengo los cables aquí preparados. Los mismos, los 2 mensajeros, los 2 azules mensajeros y el neutro que va a ser para la luz. Como es un four-way, ustedes saben, estos 2 azules van a un lado del four-way y estos 2 azules van a ir al otro lado del four-way. Enganchamos aquí, cuando la distancia es corta, a veces no hay que amarrarlo mucho y lo alamos por acá. Cuando es una distancia muy larga, a veces hace falta 2 personas para alarlo. Listo, ya lo tenemos aquí. Estamos en el segundo four-way. Ahora vamos a tirar los cables para el último three-way. Lo mismo, los 2 mensajeros, los 2 azules, el neutro que va para la luz, la tierra, la tubería. Vamos a ver si tal vez no haya que usar la cinta. Vamos a poner un poquito de tape aquí y vamos a ver si quiere llegar hasta allá solito. Vamos a llegar aquí a esta caja que está aquí atrás, que es el último three-way. Espero no haya que usar la cinta. Ahí está, salió allá. Perfecto. Aquí, ya, lo dejamos ahí. Los cables ya había medido la distancia de la tubería para no perder mucho tiempo. ¿Qué nos falta ahora? Aquí tenemos ya los 2 mensajeros que van a ir a 2 tornillos dorados o negros y 2 mensajeros que van a ir a cualquiera de los 2 negros o a los 2 dorados. Lo que sí no se puede es uno de estos 2, no se puede poner uno en un dorado y uno en un negro. No. Cuando llega a los 2 dorados o a los 2 negros. Cuando sale a los 2 dorados o a los 2 negros. El neutro sigue para la luz, la tierra, para después instalarlo. El four-way es la tubería y después el rabito que le ponemos al tornillo verde del three-way. Bueno, ya estamos allá atrás en la caja de la luz. Vamos a movernos ahora para instalar desde aquí, de este último three-way. Vamos a instalar, hacer el alambrado para esta luz y para la otra que le sigue.
Ya estamos acá en el último three-way. Ahora vamos a alumbrar hasta esta primera luz y después de esta primera luz a esta segunda luz. ¿Qué necesitamos aquí? Necesitamos, desde el último three-way, necesitamos el neutro, que está viniendo directo a la luz, y el retorno o switch leg, que va a venir del último three-way a darle la corriente a las luces. Cuando hicimos el video 15 parte 2, usamos un negro para alimentar la luz. En este caso, para que vean mejor la diferencia, yo voy a usar un amarillo, que va a ser el switch leg o el retorno del three-way. ¿Cuántos tornillos tenemos en el three-way? En el three-way tenemos dos dorados, un negro. Los dos dorados para los dos azules, que son los mensajeros, y el amarillo que va a ir en el negro para darle corriente a las luces. La tierra, repetimos de nuevo, la tubería. Entonces voy a hacerlo de arriba para abajo, que es más cómodo. Ponemos aquí, llegamos. Aquí es como si estuviéramos corriendo 3 cables, porque la tierra es la tubería. Porque en la maqueta ustedes vieron que habían 3 cables. En este caso la tierra no se ve, es la misma tubería. Y aquí tenemos ya los dos mensajeros, el que va a alimentar la luz, el neutro para las luces, el pictel para la tierra cuando pongamos el three-way. ¿Qué nos falta ahora? Alambrar de una luz a otra. Si estos van a alimentar esta luz, pues estos mismos cables tienen que seguir para la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, como si son 20. Seguimos con los mismos cables. El neutro para la segunda luz, el retorno para la segunda luz y la tubería que es la tierra. En este caso vamos a hacerlo de aquí para allá. Y hemos terminado el cableado o el alambrado, como se quiera llamar. Ahora vamos a empezar a instalar para que ustedes vean que será lo mismo que en el video 15 parte 2. Bien, vamos a comenzar a instalar. Lo primero que tenemos que hacer es instalar la tierra, pero no es necesario porque ya dijimos que la tierra es la misma tubería. Lo que tenemos que venir aquí, instalar el neutro en la barra del neutro. Vamos a hacerlo aquí. Instalamos en alguno de estos tornillos. No tiene que ser en orden ni nada de eso. Donde usted quiera ponerlo, hay muchos tornillos ahí para el neutro. Que tenemos esta barra que se comunica por aquí y llega esta barra de aquí. La tierra, que no es necesario porque está conectado a la caja y la tubería está conectada a la caja. Esa es la tierra. Y ahora que nos queda aquí, bueno, instalar el vivo a este breaker que ya puse aquí, que va a ser el breaker número 2. Disculpen, 1, este es el 2, este va a ser el 3 aquí. Recuerden que por el lado izquierdo son negativos, por el lado derecho son positivos. Ok, ponemos aquí el breaker. La corriente la tengo quitada ahora en el main principal. Marcamos el breaker para saber que vamos a trabajar en el circuito número 3. Me cayó. Aquí ponemos el número 3. Ahí, número 3. Ahora vamos a seguir el circuito. Bien, aquí tenemos la línea. Este va a ser línea también, que va a ir al primer three-way. Aquí podemos aprovechar y poner un tomacorriente. Entonces vamos a hacer la instalación de los cables primero. Vamos a poner la tierra aquí, este pedacito que nos va a servir para después ponerlo en el verde del tomacorriente. Esta instalación del tomacorriente no estaba en el video 15 parte 2, pero esto aquí demuestra que podemos coger la corriente lo mismo del panel que de un tomacorriente que ya haya existente en algún lugar de la pared.
Veremos, ya tenemos la tierra con su rabito. Cogemos los dos blancos, le ponemos le dejamos este rabito también para el tomacorriente, y el rojo, como va instalado con este también, para no poner estos dos en el tomacorriente, se ponen juntos. Se le pone este rabito para el tomacorriente, porque ¿qué pasa si un día hay que cambiar el tomacorriente y usted tiene puesto estos dos cables en el tomacorriente? Cuando lo desinstale se va a ir la corriente en algún lugar. Entonces, de esta forma, si tiene que trabajar con la corriente puesta y nada más quita este del tomacorriente, pues estos dos siguen llevando la corriente para las cosas que estén alimentando. Bueno, ya tenemos esta caja lista. Este rojo va a ir al dorado del tomacorriente. Este blanco va a ir al plata del tomacorriente. Y esta, la tierra, que está con un tornillo a la caja, va a ir en el verde este del tomacorriente. Lo dejamos aquí para instalarlo luego. Y seguimos y nos vamos a ir a instalar el primer three-way. Bien, ponemos, disculpe, me cayó el three-way. Aquí ponemos este rabito para cuando vayamos a instalar la tierra del three-way. Nos va a quedar este aquí. El neutro sabemos que sigue. Ese es solamente para la luz en este tipo de instalación. Y en el futuro ya lo tenemos también en todas las cajas, por si acaso es necesario para hacer alguna otra instalación. Bien, este se queda aquí también. Repito, el rabito para el tornillo verde del three-way, los dos mensajeros, el vivo. Aquí tenemos el three-way, tornillo dorado, cada uno un tornillo dorado, no hay que marcar ni nada, cualquiera en cualquier tornillo dorado, van a ir uno aquí y el otro aquí. El vivo en el tornillo negro. Ya tenemos los dos, tornillo dorado, tenemos el tornillo negro y tenemos el tornillo de la tierra. Lo ponemos aquí para instalarlo luego. Ahora nos vamos desde aquí al primer three-way que está en la otra pared. Bien, ya dejamos listo el primer three-way. Había dicho el primer three-way aquí, pero me equivoqué. El primer three-way, listo. Vamos al primer four-way. ¿Qué tenemos en el primer four-way? Tenemos dos mensajeros aquí. Se me vuelve a caer. ¿Qué es lo que está pasando? Que tenemos estos dos que vienen del primer three-way y el neutro. La tierra y la tubería. Los dos azules mensajeros que van al segundo four-way y el neutro que va a la luz. Sencillito. Bien, segundo four-way. Un rabito para la tierra, para poner en el tornillo verde del four-way. El neutro, se instalan los dos juntos que vienen por diferentes tuberías, se guardan estos dos, se guardan estos dos. Estos dos mensajeros por aquí, dos mensajeros por acá, dos en los tornillos dorados o negro, y estos dos en los tornillos dorados, de negro o dorado. Bueno amigos, listo. Continuaremos este video La corriente aquí en el número 3. en número 16, en la parte número 2. Así que Por aquí. nos vemos en el video número 16, parte número 2.